Cápsula número 1, Good Neighbors, segundo ciclo medio lenguaje. En esta cápsula abordaremos el contenido número 1, que corresponde al objetivo de evaluación, extraer información explícita de los textos. Para comenzar, vamos a revisar algunos conceptos previos de gran importancia para comprender lo que vamos a estudiar en esta cápsula. ¿Qué es la comprensión lectora? Este es un proceso cognitivo que realizamos los seres humanos que pretende, en el fondo, ayudarnos a entender, a comprender, a discernir aquel mensaje o significado de un texto de acuerdo a lo que el autor o autora me quiere transmitir a través de ese texto. El aprendizaje de la lectura es algo que nosotros comenzamos, ¿cierto?, a desarrollar en la etapa inicial de nuestras vidas y requiere de bastante práctica, de harto trabajo y de varias habilidades que nosotros debemos ir desarrollando con el tiempo. Lograr dominar la lectura es parte del perfeccionamiento de esta habilidad lectora, en donde vamos adquiriendo fluidez. Vamos leyendo el texto de manera más rápida y esto nos permite ir escuchando e ir comprendiendo lo que estamos leyendo. Eso es lo importante. Finalmente, ¿cierto? También es importante mencionar que para esta comprensión el vocabulario que tiene el texto es bastante importante, puesto que en general nosotros comprendemos bien el lenguaje escrito, pero hay palabras y ciertos términos, ¿cierto?, que a veces no conocemos y que el mismo texto a veces nos va orientando para poder descubrir su significado. También el hecho de poder ir leyendo nos permite tener un vocabulario más rico y en la medida de que nuestro vocabulario aumenta, que la cantidad de palabras que nosotros conocemos y manejamos bien aumenta, nuestro pensamiento se hace más crítico y más profundo. ¿Cómo trabajar la comprensión lectora? Que es una habilidad fundamental, ¿cierto?, para mi desarrollo como ser humano. El hecho de comprender lo que leo no solamente me va a servir en el área del lenguaje, me va a ser útil para poder entender lo que esté leyendo en cualquier rama, en cualquier asignatura, en cualquier trabajo, incluso en aquello que yo esté leyendo solo por entretención. Para esto hay ciertas estrategias, como por ejemplo escoger una lectura adecuada a mi nivel de lectura, a mi edad, a mis preferencias. Contestar preguntas mientras voy leyendo el texto y respondiendo a preguntas que me voy planteando y así voy evaluando en el momento si es que estoy comprendiendo bien. Hacer un resumen. Al finalizar el texto, puedo resumir con mis palabras, escribir brevemente con mis palabras lo que comprendí del texto. Esto también lo puedo hacer a través de un mapeo, pequeños cuadros con conceptos bases, conceptos importantes y relevantes que se van desprendiendo unos de otros como en esta imagen. Y todos estos ejercicios, ¿cierto?, me van a permitir ir profundizando e ir desarrollando y ejercitando mis habilidades de comprensión lectora. ¿Qué es un texto? Es un conjunto de frases, de palabras coherentes entre sí, que están ordenadas de manera tal que permiten al lector interpretar aquel mensaje que el autor quiere transmitir. ¿Qué características tiene un texto? Primero voy a señalar que la extensión de un texto, es decir, cuán largo sea este, va a depender y va a variar de acuerdo a la necesidad del autor para transmitir su idea o sus ideas. Puede ser una palabra, unas pocas, o puede ser un texto con muchas páginas. Luego de eso vamos a mencionar estas características que aquí aparecen, como la coherencia, que es la relación lógica que existe entre las ideas de un texto, las ideas principales y las secundarias que están ordenadas de manera lógica, logrando que se complementen unas con otras y que vayan cada una de ellas desarrollando la idea anterior. La cohesión es una conexión armoniosa entre las diferentes partes del texto, entre los párrafos, las frases, las imágenes, ilustraciones. Todo esto debe ser una conexión armoniosa para que sea también más fácil para nosotros de comprender. Debe tener un uso de léxico acorde al público al que está orientado el texto. Puede ser muy técnico si es que es un texto propio de una rama, por ejemplo, de la ciencia. Puede ser coloquial, puede ser vulgar, culto, formal, informal, etc. El contexto es todo lo que rodea al texto, son todas las circunstancias que están involucradas en el momento en el que se está escribiendo el texto y el lugar y tiempo en el que se está produciendo este texto, y también se está produciendo la comunicación entre el autor, autora y el lector o lectora. Y todo esto permite, el conocer el contexto nos permite a nosotros entender de mejor manera lo que nos está queriendo transmitir. Por otra parte, la información
información que nosotros encontramos en un texto puede ser de carácter explícita o implícita. La información explícita son ideas del autor que están escritas literalmente, visiblemente en el texto. Para poder nosotros identificarla o encontrarla de manera más rápida, podemos ir subrayando esta información que usualmente corresponde a nombres, a datos como direcciones, edad, personajes, características, definiciones. Veamos este ejemplo. El texto dice: ¿por qué las empresas nos discriminan solicitando pretensiones de sueldo? Siento que los empleados ya estamos en desventaja para negociar. La ley debería obligar a las empresas a transparentar los salarios que se ofrecen para cada cargo. De esa manera, el desempleado no perdería tiempo ni dinero en una entrevista donde al final le ofrecen una cifra inferior a la esperada. Respondamos las siguientes preguntas en relación al texto que acabo de leer. La número 1, ¿para qué nos solicitan informar nuestras pretensiones de sueldo? 2, ¿los empleados están en ventaja o en desventaja para negociar? Y 3, ¿a qué debería obligar la ley a las empresas? Si vamos nuevamente al texto y se fijan que en esta ocasión hay partes que están subrayadas, nos vamos a dar cuenta que las preguntas están respondidas de manera literal en el texto, escritas. Entonces la primera pregunta decía: ¿para qué nos solicitan informar nuestras pretensiones de sueldo? Y parte esto preguntando: ¿por qué las empresas nos discriminan solicitando pretensiones de sueldo? ¿Para qué nos las piden entonces? Según el texto, para discriminarnos. Luego dice si los empleados estamos en ventaja o en desventaja para negociar. Dice allí, siendo que los empleados ya estamos en desventaja para negociar. También está escrito. ¿Y a qué debería la ley obligar a las empresas? A transparentar, ¿cierto?, los salarios. Todo eso aparece escrito en el texto. A esto se refiere la información explícita. Por otro lado, tenemos la información implícita, que es aquella que nosotros debemos desprender, deducir o inferir del texto en cuestión. Para eso nos basamos en pistas que el autor nos va dejando y así poder leer entre líneas, porque también son ideas que nos transmite el autor, pero no las transmite escritas, no las transmite de manera explícita. Debemos realizar un proceso de reflexión. Leemos, reflexionamos, tomamos las pistas y así vamos deduciendo esta información que está implícita. Es importante destacar que lo implícito emerge o surge y se justifica solo a partir de lo que está escrito. No debo inferir más allá de lo que está escrito en el texto. Eso es importante tenerlo en cuenta. En esta imagen podemos apreciar una breve comparación entre la información explícita y la información implícita. La información explícita, para extraerla solo debemos leer y releer el texto para encontrarla. Generalmente responde a preguntas básicas como qué, quién, cómo, cuándo y cuántos, y recuerden también que si la van subrayando, la van a encontrar también de manera más rápida al ir a buscar la respuesta a la pregunta. En cambio, la información implícita, para poder descubrirla, debemos ser lectores activos, debemos buscar las pistas en el texto y en el contexto, usar nuestras experiencias y nuestros conocimientos previos para poder responder a este tipo de preguntas. Por último, vamos a revisar los niveles de comprensión lectora que existen. Partimos por el más básico, que es el nivel de comprensión literal, que es donde nosotros somos capaces solamente de recuperar o de encontrar la información que está explícitamente escrita en el texto. No logramos ir más allá ni profundizar más. Luego, el siguiente nivel es el inferencial, en donde además de poder recuperar y encontrar dónde está aquella información explícita que me preguntan, puedo interpretarla. Y el último nivel de comprensión lectora es crítico valorativo. Aquí yo ya tengo un nivel de comprensión más profundo. Puedo plantear un juicio, puedo plantear una opinión, puedo hacer una crítica de lo que estoy leyendo. Ya recuperé la información explícita, pude interpretar la información explícita y también la implícita, pude interpretar estas ideas que venían de manera no literal en el texto, y en base a eso que yo logré desprender y comprender, puedo plantear un juicio o una opinión respecto del texto. A este nivel de lectura o de comprensión lectora es el que nosotros debemos aspirar siempre a llegar.